El camino de las piedras cantantes, 10 verdades escondidas en los Salmos. Era una tarde en la que el viento soplaba entre las colinas de Judá, trayendo olor a tierra mojada y a romero. David, ya no el pastorcillo, sino un hombre marcado por batallas y lágrimas, estaba sentado a la sombra de una higuera nudosa. En sus manos, un rollo de pergamino aún en blanco. No eran leyes que allí escribiría, ni crónicas de reyes. Eran canciones, gritos, suspiros, alabanzas. Palabras que nacieron desde lo más profundo del alma y se elevaron como incienso hasta los cielos. Los salmos no fueron escritos para leerlos en voz baja, sino para vivirlos en voz alta. Son el espejo de una humanidad que lloró, bailó, dudó y, aún así, encontró a Dios a medio camino. Hoy, siglos después, esas mismas palabras todavía resuenan como agua dulce en los desiertos personales. Estos no son consejos lejanos, son verdades que se pegan a la piel, arden como sal en las heridas y luego sanan. 1. El dolor no es el final de la historia. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Salmo 13, 1. David no ocultó sus lágrimas. Los derramó sobre el altar, brutalmente honesto. El salmo no termina con una respuesta divina inmediata, sino con una elección, pero yo confío en tu amor, v5. La fe no es la ausencia de dudas, sino el coraje de tomar la mano de Dios mientras caminas en la oscuridad. 2. El silencio de Dios no es abandono. ¿Por qué estás tan lejos, Señor? ¿Por qué te escondes? Salmo 10, 1. Hay momentos en que el cielo parece bronce. Pero los salmos revelan que incluso el silencio es una manera en que Dios nos enseña a escuchar. Al igual que un padre que se hace a un lado para que su hijo pueda dar sus primeros pasos solo, Él está más cerca de lo que imaginamos, incluso cuando no lo sentimos. 3. La ira puede ser un camino hacia la adoración. ¿Hasta cuándo se regocijarán los impíos? Salmo 94, 3. Los salmos no condenan la ira, ellos lo dirigen. David clamó por justicia, pero también se inclinó. Enséñame, oh Señor, el camino de tus decretos, Salmo 119, 33. La furia, cuando se entrega a Dios, se convierte en intercesión. Lo que podría ser veneno se convierte en medicina. 4. El gozo es un acto de rebelión. Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y alegrémonos en él, Salmo 118, 24. No es una alegría condicional, dependiente de las circunstancias. Es un grito de batalla contra la desesperación. Cuando todo se desmorona, cantar es resistir. Es decirle al enemigo, no tendrás mi gratitud. 5. La humildad es la puerta a la protección. El Señor sostiene a los humildes, pero a los impíos derriba por tierra, Salmo 147, 6. Los salmos no glorifican a los fuertes, sino a los que se doblegan. Como un padre que se inclina para escuchar el susurro de un hijo, Dios se acerca a quienes reconocen su pequeña grandeza. 6. El miedo pierde su poder cuando se le nombra. El Señor es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23, 1. David no negó los valles oscuros, los atravesó con un bastón en la mano y una promesa en el corazón. El miedo se encoge ante la verdad, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. 7. La justicia de Dios es un río que llega. El Señor ama la justicia, no desampara a sus fieles, Salmo 37, 28. Los salmos no prometen venganza instantánea, pero sí garantizan, no se desperdiciarán lágrimas. Como un granjero que planta y espera que llueva, la fe es confiar en que Dios hará justicia en el momento adecuado. 8. La adoración es el antídoto contra la ansiedad. Echad sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros, 1 Pedro 5, 7, haciéndose eco del Salmo 55, 22. Los salmos están llenos de hombres que han desahogado sus cargas. No porque resolvieron todo, sino porque eligieron poner el peso en los brazos de Dios. La paz no es la ausencia de problemas, sino su presencia en medio de ellos. 9. La memoria es un arma espiritual. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, Salmo 103, 2. En los días de sequedad, los salmos nos mandan, acordaos. Como quien reaviva una brasa casi extinguida, revisitar las obras de Dios en el pasado ilumina el presente. La gratitud es el fuego que mantiene viva la fe. 10. Y el destino final es la presencia.
Una cosa pido al Señor, y la busco, que viva en la casa del Señor todos los días de mi vida. Salmo 27, 4. No se trata de riquezas, victoria o fama. Se trata de Él. Los salmos terminan donde comienzan, en el deseo de estar donde está Dios. Porque al final el mayor cambio no son las circunstancias, sino el corazón que ha aprendido a descansar. La higuera bajo la cual se sentó David hace tiempo que se convirtió en polvo. Pero tus palabras permanecen, como semillas plantadas en tierra fértil. No son teorías, son cicatrices que se convirtieron en canciones. Y hoy, como entonces, invitan, venid. Canta tu dolor. Baila tu victoria. Deja que los salmos te enseñen cómo vivir. El viento soplaba suavemente sobre las colinas de Judá, trayendo olor a tierra húmeda y a romero. Y Laiche, un hombre con las manos callosas por trabajar en la bodega de su padre, estaba sentado a la sombra de un olivo nudoso, el mismo tipo de árbol que se decía que había sido testigo de las oraciones de David siglos antes. Sobre sus rodillas había un pergamino gastado, copiado a mano por su abuelo, quien a su vez lo había heredado de su bisabuelo. Las letras, dibujadas con hollín y tinta de goma, temblaban levemente a la luz del atardecer. Desde lo profundo del abismo clamé a ti, Señor, escucha mi voz. No era un profeta, ni un rey, ni un guerrero. Se trataba simplemente de un hombre cuya esposa, Raquel, se había quedado dormida por última vez la semana pasada, llevándose consigo a su hijo que apenas respiraba. Los vecinos habían llegado con panes de luto y palabras vacías. Dios sabe lo que hace, ella está en un lugar mejor. Pero Elías no quería consuelo, quería respuestas. O mejor dicho, quería gritar. Y allí, bajo el olivo, encontró permiso. Los salmos no le ofrecieron explicaciones. En cambio, le dieron voz. ¿Hasta cuándo, Señor? Me olvidarás para siempre. Lo leyó en voz alta y las palabras, tan antiguas, sonaron como si hubieran sido escritas en ese mismo momento, por su propia mano temblorosa. No había ninguna vergüenza en su dolor allí. No había ninguna obligación de fingir que todo estaba bien. Solo existía la verdad desnuda. La fe no era la ausencia de dudas, sino el coraje de reclamarla ante Dios. Por la noche, cuando la luna plateaba las ramas del olivo, Elías soñó. No con Raquel, como esperaba, sino con un hombre pelirrojo, arrodillado en una cueva, con las manos en alto mientras el viento aullaba afuera. El Señor es mi pastor, murmuró el hombre en el sueño, nada me faltará. Y entonces, como si el tiempo se estuviera doblando, Elías se vio a sí mismo en el sueño, también arrodillado, también destrozado, pero no solo. Una mano, no visible, pero presente, descansaba sobre su hombro, pesada y cálida como el sol del mediodía. Cuando despertó, el pergamino todavía estaba abierto en su regazo. El siguiente versículo decía, aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No fue una promesa de que el dolor desaparecería. Era algo más profundo, la certeza de que, incluso en el valle, había una presencia. No un Dios lejano, que mira desde arriba, sino un Dios que descendió, que se sentó junto a los que lloraban, que transformó los lamentos en salmos. Elías cerró los ojos. No hubo más palabras. Solo silencio. Y en el silencio, por primera vez desde el funeral, sintió, no alivio, todavía no, sino un fino hilo de paz. Como si en el acto de gritar lo hubieran escuchado. Como si, en el acto del interrogatorio, lo hubieran abrazado. Al amanecer regresó a la casa vacía. Sobre la mesa dejó el pergamino abierto, junto a un trozo de pan y una copa de vino. Luego tomó la azada y regresó a la bodega. El trabajo no devolvería a Raquel, pero la tierra, como los salmos, no mentía. Ella recibió las lágrimas, las convirtió en uvas y las uvas en vino, otro tipo de memoria, otra forma de comunión. Años más tarde, cuando sus nietos le preguntaron sobre el dolor, Elías no quiso hablar de respuestas. Hablaría de un pergamino, de un olivo y de un Dios que prefería cantos de lamento a silencios de desesperación. Cantar. Decía, pasándoles el desgastado pergamino. Incluso cuando no hay palabras. Especialmente entonces. Los años han suavizado los bordes del dolor, pero no lo han borrado. Elías aprendió a llevarlo como un bastón, no como un peso, sino como un compañero.
La bodega creció, los surcos que él había abierto con sus propias manos ahora se extendían cuesta abajo, y las vides, envejeciendo, producían uvas más dulces en cada cosecha. Los vecinos decían que su vino sabía a tierra mojada después de la lluvia, a algo viejo y fiel. No sabían que también sabía a sal. Una tarde, cuando el sol ya descendía perezosamente sobre las montañas, una mujer se detuvo al borde del viñedo. Llevaba un chal descolorido y llevaba una cesta de mimbre. Elías, inclinado sobre la tierra, no la vio de inmediato. Solo se dio cuenta de su presencia cuando una sombra cayó sobre los surcos, larga y quieta como la de un ciprés. ¿Eres Elías?, preguntó, y su voz era áspera, pero no áspera. Se enderezó lentamente, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Él asintió. He oído que guardas un pergamino. Su corazón dio un vuelco, como un pez atrapado en una red. No era la primera vez que alguien venía a buscar esos versos, algunos por curiosidad, otros por desesperación, como si las palabras pudieran ser medicina. Pero había algo en esos ojos, marrones y opacos como guijarros de río, que lo hizo callar. Es verdad, respondió finalmente. Pero no es mío. Pertenecía a alguien que se fue. La mujer no insistió. En cambio, sacó de la cesta una hogaza de pan redonda, aún caliente, y se la ofreció. Elías aceptó, partiéndolo por la mitad sin ceremonias. Comieron en silencio, mientras el viento agitaba las hojas de la parra. Cuando terminó, se limpió las migas de las manos y dijo: Mi hijo murió hace 3 lunas. Tuvo 10 inviernos. Elías cerró los ojos. No había palabras que no sonaran como eco de otras ya dichas, como piedras arrojadas a pozos secos. Luego, en lugar de hablar, extendió la mano y le tocó ligeramente el brazo. Luego, sin prisas, la condujo a la casa. El pergamino estaba donde siempre estuvo, sobre la mesa de madera, al lado de una jarra de barro. La mujer lo desdobló con dedos temblorosos, como si temiera que se desmoronara al tocarlo. Los versos, escritos con tinta descolorida, hablaban de ausencia, de un Dios que se esconde pero no se va, de lágrimas que son semillas. Leyó en voz baja, y con cada palabra, su cuerpo parecía hundirse un poco más en la silla, como si las sílabas fueran piedras y ella, un río que las recibía. No me trae ningún consuelo, murmuró, finalmente. No, asintió Elías. Pero trae compañía. Se quedó hasta el anochecer. Cuando se despidió, no se llevó el pergamino, sino una rama de olivo que Elías había cortado del jardín. Para recordar que la vida insiste, dijo. La mujer agarró la rama contra su pecho y se fue, su silueta se disolvió en el polvo a lo largo del camino. Esa noche, Elías soñó con Raquel. Estaba al borde de un lago, con las manos sumergidas en el agua, y cuando se volvió hacia él, su rostro no era de tristeza, sino de una paz tan profunda que dolía. ¿Todavía cantas?, preguntó ella. Y él, en el sueño, abrió la boca, pero no salió ningún sonido, solo un hilo de aire, cálido como el aliento de un animal dormido. Cuando desperté, supe que era el momento. Tomó el pergamino, la pluma de caña y el tintero de asta. Se sentó a la mesa y, con letras temblorosas, añadió otro verso al final del pergamino. Y cuando el dolor es un río que nunca para. Que al menos sea un río que cante. Luego, lo enrolló con cuidado y lo guardó en el arcón de cedro, entre las sábanas bordadas que Raquel nunca había usado. Cerró la tapa y se quedó allí, escuchando el silbido del viento a través de las rendijas de la casa, el crujido de las vigas, el murmullo lejano del viñedo. Afuera, las estrellas empezaron a aparecer, una a una, como semillas arrojadas al cielo. Elías respiró hondo. Mañana, pensó, volvería a trabajar. La tierra esperó. Y de alguna manera, eso fue suficiente. La noche descendía sobre el valle como un manto tejido de sombras y luces. Tembloroso. Elías apagó la lámpara con los dedos, sintiendo la cera aún tibia entre los extremos. El olor a aceite quemado se mezclaba con el de tierra húmeda que subía por la ventana entreabierta, llevado por la brisa nocturna. Se tumbó en el colchón de paja, con las manos cruzadas sobre el pecho, y dejó que los sonidos de la casa, el crujido de la leña en la estufa, el susurro de los ratones en los rincones, lo rodearan como una canción familiar. Soñó con Raquel.
No era un sueño claro, de esos que se desvanecen con el primer rayo de sol, sino una presencia difusa, un peso suave sobre sus hombros, como si ella estuviera sentada a su lado en el borde del pozo, con los pies colgando sobre el agua oscura. En el sueño ella no hablaba, simplemente sonreía como lo hacía, con los labios entreabiertos y los ojos entrecerrados, como si guardara un secreto que no valía la pena revelar. Y Laiche extendió la mano, pero sus dedos atravesaron el aire y su risa, si es que hubo risa, se disolvió en el viento. Se despertó antes del amanecer, con el sabor amargo de la ceniza en la boca. Se puso su gruesa túnica, se calzó sus gastadas sandalias y salió sin tomar el pan que había dejado sobre la mesa la noche anterior. El camino hacia los viñedos era empinado, pero lo había recorrido durante tanto tiempo que sus pies conocían cada roca, cada curva, incluso en la oscuridad. Cuando llegó a la cima de la colina, el cielo ya empezaba a aclararse, teñido de un rosa sucio, como vino diluido en agua. Las vides estaban cargadas. Los racimos colgaban pesados, casi negros, listos para ser cosechados. Elías pasó los dedos por las ásperas hojas, sintiendo la humedad del amanecer depositarse sobre ellas. Se puso a trabajar pausadamente, cortando las ramas con el cuchillo curvo, depositando los frutos en cestas de mimbre. El movimiento repetitivo, cortar, colocar, lo calmó, como si cada gesto fuera una oración murmurada entre dientes. Al mediodía, cuando el sol ya le quemaba la nuca, se detuvo a descansar a la sombra de una higuera nudosa. Sacó de su bolsillo el trozo de pan endurecido y el queso salado que guardaba desde el día anterior, masticándolos lentamente mientras observaba el valle de abajo. Las casas de barro se secaron con el calor, de las chimeneas salía humo y el río serpenteaba entre los campos como una línea de plata opaca. En algún lugar más allá de esas colinas, pensó, había ciudades con altos muros, templos con columnas de mármol, mercados donde se vendían especias que venían de tierras tan lejanas que sus nombres sonaban a música. Pero aquí, en este pedazo de tierra donde los pies de su familia habían estado enterrados durante generaciones, solo se oía el silbido del viento, el olor a uvas trituradas y el peso del sol sobre su espalda. Cuando terminó de comer, Elías puso los restos en la bolsa de lino y volvió a trabajar. Por la tarde, un chico del pueblo subió corriendo la colina, levantando polvo con los pies. El maestro Joab dice que la prensa está lista, anunció jadeando, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Elías asintió. Joab era el único que todavía le hablaba como si nada hubiera cambiado, como si la muerte de Raquel no hubiera dejado una cicatriz en el aire entre ellos. O tal vez fuera simplemente la indiferencia de los ancianos, pensó, que ven la vida y la pérdida como estaciones que se alternan sin prisa. Dile que bajaré al atardecer, respondió secándose las manos en la túnica. El niño volvió corriendo y Elías se quedó mirando el valle, donde ya se alargaban las primeras sombras. Luego se volvió hacia las cestas llenas y comenzó a cargarlas, una por una, hasta el carro de madera que había dejado en el camino. El peso de los rizos hacía que le dolieran los brazos, pero era un dolor bueno, el dolor de algo que todavía servía para algo. Al anochecer, cuando volvieron a aparecer las primeras estrellas, estaba en la bodega de Joab, aplastando las uvas con los pies descalzos, sintiendo correr entre sus dedos el jugo oscuro y dulce. Los otros hombres trabajaron en silencio, con sus rostros iluminados por la luz parpadeante de las antorchas. El olor a fermentación llenaba el aire, acre y embriagador. Joab, viejo y curado. Observó desde lejos, con las manos apoyadas en su bastón. Este año la cosecha será buena, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Elías no respondió. Sabía que la calidad del vino no dependía solo de los frutos, sino también del tiempo, de la paciencia, cosas que ningún hombre podía controlar. Pero por ahora, bastaba sentir el peso de las uvas bajo los pies, el calor del trabajo en el cuerpo, la certeza de que, cuando llegara el invierno, habría tinajas llenas alineadas en los estantes, oscuras y quietas, guardando en su interior el sabor del sol y de la tierra. Cuando terminó, se lavó los pies en el recipiente con agua que le ofreció Joab y se calzó las sandalias. Los demás ya se habían ido, y solo quedaban ellos dos, el viejo y él, rodeados por el olor del mosto. «Quédate a cenar», dijo Joab, señalando vagamente hacia la mesa donde esperaban un plato de lentejas y una hogaza de pan. Y Laiche dudó, pero luego asintió. No tenía prisa por regresar a la casa vacía, al cofre de cedro que guardaba cosas que nadie más leía. Se sentaron en silencio, comiendo lentamente, mientras la noche caía sobre ellos como una manta gastada.
Luego Joab sirvió 2 copas del vino del año anterior, oscuro como sangre seca. A la memoria de los fallecidos, dijo levantando la mano. Elías bebió sin responder, sintiendo el líquido quemarle la garganta. Cuando bajó la copa, vio que Joab lo miraba con los ojos nublados, como si quisiera decir algo, pero al final solo sacudió la cabeza y volvió a llenar las copas. Mañana empezamos a embotellar, anunció, como si eso lo explicara todo. Elías estuvo de acuerdo. Sabía que al día siguiente y a los venideros el trabajo continuaría y que la tierra, indiferente, seguiría girando bajo sus pies. Y de alguna manera, eso fue suficiente.